Y bueno, vamos a pasar ya a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Eh, Tenemos aquí a Ariel Novik. Ella es subdirectora regional, región noroeste del Pacífico, Anti-Defamation League, y está aquí nos va a dar una presentación muy interesante por medio de nuestra intérprete estrella, Claudia Sar. Así que adelante, por favor, bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariel Novik y soy la directora asociada regional aquí en ADL, Región Noroeste del Pacífico. Esta noche voy a repasar con ustedes, entender los incidentes de prejuicio y los estatutos de delitos motivados por odio en el estado de Washington. Siguiente diapositiva. La siguiente. Bien. Les voy a platicar un poquito de la ADL. Por 110 años, la ADL ha querido detener la difamación de las personas judías y que tuvieran un trato justo y equitativo para todos. Fuimos criados con la comprensión de que la lucha contra una forma de perjuicio no puede existir, no, en ninguna de sus formas. Entonces, hoy seguimos peleando por todo tipo de perjuicio y utilizando innovación y alianzas con las legislaciones, miembros de la comunidad como ustedes, para crear un impacto en estos momentos con el antisemitismo. Estamos tratando de cambiar la narrativa y evitar el odio que ocurra en contra de todos. Y hay que educar a todos para tener la lucha justa. En ADL tomamos a toda la ciudad, a toda la comunidad para pelear el antisemitismo. Y decimos que el odio no ocurre en un vacío. Nosotros queremos incidentes que se acaben. Nosotros tenemos el Centro de Investigación Antisemitismo, Antiextremismo y el Centro de Tecnología y Sociedad. Tenemos oficinas en todo el país y respondemos a incidentes de odio. Y nosotros ofrecemos capacitación para trabajar con líderes locales y abogamos, tanto a nivel local, nacional y federal, para poder evitar el odio en nuestra comunidad. Siguiente diapositiva. Entonces vamos a enfocarnos en los delitos motivados por el odio e incidentes motivados por perjuicios. Siguiente. Entonces, para empezar, yo quería decirle que todos estamos teniendo una definición compartida del delito motivado por odio. Es un delito penal contra una persona o propiedad motivado total o parcialmente por el perjuicio del individuo contra una raza, religión, discapacidad, origen étnico o nacional, orientación sexual, género o identidad de género. Estas definiciones son que están protegiendo una clase dependiendo de jurisdicción, pero la percepción es importante. Aunque ustedes no consideran ustedes que son parte de una clase protegida, hay una razón para la que alguien está causando un delito en contra de ustedes, entonces se convierten en una clase protegida y se convierte en un motivo por el odio. Siguiente. Entonces, enfocándonos en esta diapositiva, quería que vean que hay un continuo de lo que constituye un delito y cuál es la naturaleza de este acto y la motivación del mismo. Entonces, un acto ilícito que se puede castigar por el Estado o el gobierno federal es un acto ilícito. Y entonces lo que podemos ver es un acto delictivo que puede ser en contra de una persona o propiedad y que puede, o sea, esa es la naturaleza, y luego la motivación del acto. Entonces, el objetivo es intencional, es decir, que ustedes fueron seleccionados intencionalmente, son esta clase protegida y es por una identidad percibida o basada en una identidad. Siguiente diapositiva. Entonces, voy a empezar a nivel federal y después voy a ir llegando a lo que es al estado de Washington y Seattle. Entonces, todas las leyes de delitos motivados por el odio son de nivel federal vienen de la ley Shepard-Byard. Entonces, el título 18
del Código Federal, sección 249. Es la Ley de Prevención de Delitos Motivados por el Odio, que dice que quien quiera que cause deliberadamente lesiones corporales a cualquier persona o mediante el uso de un arma de fuego, un arma peligrosa o un artefacto incendiario explosivo, intente causar lesiones corporales a cualquier persona debido a su religión, a su origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género o discapacidad real o percibida de cualquier persona, y que se necesitó un comercio interestatal para poder cruzar a cometer el delito, por eso es federal. Siguiente diapositiva. Entonces, el delito motivado por el odio o el discurso de odio. Esta es una conversación muy interesante, con muchos detallitos. Primero que nada, en la Constitución estadounidense nosotros tenemos la libertad de expresión. Entonces, ¿qué significa? La libertad de expresión puede proteger este declaración de odio, pero hasta cierto punto. Así que no amenace, está protegido por la primera enmienda. Así que, por ejemplo, la gente se puede organizar y promover el odio. Eso puede ser aceptado. Y cuando se vuelve un delito por odio es cuando causa una amenaza verdadera que va en contra de una persona. O sea, no solamente es una plática o un grupo, sino que es en contra de alguien. Así que la primera parte crea el hecho de que pueda causar un daño corporal. Entonces, es importante porque entonces puede ser una intención de tener una violencia ilícita en contra de una persona o un grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuevamente, el discurso de odio o el delito de odio no es una verdadera amenaza si es nada más una hipérbole política o que puede crear un daño económico, pero no es físico, entonces no importa que tan ofensivo sea, está protegido por la libertad de expresión. Entonces yo quiero detenerme porque esto es bien importante, que independientemente, por ejemplo, en la comunidad judía, si nosotros vemos una suástica en la pared o está en la calle, eso es ofensivo, pero no se eleva a un delito de odio. Siguiente diapositiva. Perdón, Ariel, aquí tengo una pregunta. Ah, Entonces, ¿un delito de odio es únicamente cuando es físico? En este caso, si es emocional y causa un daño emocional o incluso un daño financiero, como usted dice, si alguien pinta una suástica, si lo pone, no sé, en un negocio, el negocio tiene que limpiarlo, tiene que invertir recursos para arreglar eso, pero entonces no se considera un delito de odio. no necesariamente es un delito de odio. Yo no soy abogada. Cuando hablamos de cosas específicas, yo encantada de preguntarle a alguno de nuestros abogados para entender esos detalles, porque son matices muy mínimos, porque hay cosas que cambian de repente de cada estado a estado o de jurisdicciones dentro del mismo estado de Washington. Gracias. Por supuesto. Entonces, nos vamos a enfocar a los estatutos de Washington. Bien, entonces, en los estatutos de Washington es el código párrafo 9A.36.080, que es el estatuto de delitos motivados por el odio que tienen que ver con agresión, daño físico, destrucción de la propiedad de otra persona o amenaza a una persona o grupo de personas que son de un grupo específico y que estas personas, y les digo, esto es muy ilegal, pero son personas que tienen un temor razonable de sufrir daños personales o materiales. O sea, las palabras en sí no constituyen un delito de odio, sino que tiene que haber un contexto o circunstancias y estas palabras ya crean una amenaza, pero las palabras en sí no son el delito mismo, pero porque la persona a lo mejor no tiene la capacidad de llevar a cabo la amenaza, o sea, la intención y el impacto se toman en un conjunto para ver que realmente se cometa en un motivo de
odio o un delito motivado por el odio. Por ejemplo, ustedes pueden crear una amenaza, pero para que esto sea procesado como un delito de odio, tiene que haber algo de peso. O sea, la habilidad en sí de que realmente esa amenaza sí se puede llevar a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a ver, vamos a ver, a lo mejor me brinqué una. A ver, es un poquito diferente, pero puedo seguir la de ustedes. Entonces, el Estatuto del Estado de Washington es el 9A360830 que también define lo que es un delito de odio. Por ejemplo, el quemar una cruz en una propiedad, ese es un ejemplo. Entonces, quemar una cruz en una propiedad a una víctima que puede ser, por ejemplo, una persona afrodescendiente, afroamericana, o una persona donde, por ejemplo, si es de herencia judía y que pongan un emblema nazi, o por ejemplo, cuando escriben una propiedad con símbolos que son, no sé, en contra de la fe de una persona, o personas que vandalizan o escriben en la propiedad de una persona que puede tener que ver con algo de fe, pero eso es todo lo que podría ser un delito, o podrían también destruir pertenencias de la víctima o algo que tenga que ver con el odio, que tenga que ver con su religión. O, por ejemplo, poner una cuerda a una víctima que se supone que puede ser, no sé, algo que es en contra de un grupo minoritario. O sea, la idea es de que la persona está tratando de amedrentar a la víctima que es de una clase protegida. Y esto me lleva al meollo de la pregunta que nos acaba de hacer Manolita, que y espero que esto ayude a contestar a la pregunta. Ariel, otra pregunta. En la diapositiva anterior decía una cuerda con un nudo corredizo dentro de la propiedad de una persona, en este caso de la víctima, que se percibe como perteneciente a un grupo racial o étnico minoritario. La pregunta es que hace un par de años hubo un caso en una escuela pública de Seattle donde ese nudo corredizo estaba dentro de la propiedad de la escuela. En ese caso, ¿se considera un delito motivado por el odio? Eso nuevamente tendría que verse, ver cómo, por ejemplo, si esto es el condado de King, la manera en que el fiscal lo va a abordar y también cómo la policía va a investigar. Si fue una cuerda con un nudo corredizo en una escuela pública, y si fue al azar, por ejemplo, está en la escuela pública y ya, a lo mejor ese no es un delito motivado por el odio, pero si lo pusieron, por ejemplo, en una escuela religiosa, por ejemplo, en el salón de clases de una iglesia, como es una escuela, pongamos en una escuela una persona afrodescendiente en una institución religiosa, ahí sí podría ser un cargo adicional que es un delito por el odio. Pero nuevamente eso es parte más legal. No sé si esto ayuda a responder a la pregunta. Sí, muchas gracias. Por supuesto. Ahora vamos a seguir adelante con los estatutos de delitos motivados por el odio en Seattle. Entonces, en Seattle por sí misma como jurisdicción tiene sus propias ordenanzas que apoyan lo que está ocurriendo a nivel estatal y federal. Entonces tenemos aquí el acoso malicioso, lesión física, amenaza de daño a la persona o la propiedad, destrucción de la propiedad de otra persona y debido a la percepción de otra persona sobre su situación. Entonces, en este caso, ya hemos visto lo que es a nivel federal, estatal y la ordenanza local para ver cuándo se decide que este delito es motivado por el odio y cuando ocurre los diferentes niveles de participación de las autoridades y el Departamento de Justicia y
viendo todos los detalles, deciden cuál va a ser el estatuto. Y este específicamente es nada más para Seattle. Entonces vamos a seguir adelante con la siguiente diapositiva para ver cuál es este clima actual en torno al odio. Bien, como verán, esta es una gráfica del informe anual que ve que hay un crecimiento constante de delitos de odio. En el 2023, los informes del FBI registraron 7.074 incidentes relacionados con ese perjuicio y se denunciaron 590 delitos en el estado de Washington. Así que estos son los retos más importantes que encontramos, es que mucha gente no los denuncia. Entonces, apenas nos han dicho que tienen los datos desde 2024, pero todavía no han mostrado los datos. Nada más tenemos los de 2023, pero verán que el grupo más grande va a ser por cuestiones de raza, etnia y cuestión ancestral. Son 64.8 de este tipo de delitos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las estadísticas nacionales muestran que los 5 tipos principales de delitos a nivel nacional, el número 1 es la intimidación, hostigamiento, amenazas. Entonces, es la destrucción o daño de propiedad. Y una agresión simple, por ejemplo, que no incluye un arma. Después, la agresión con agravante, cuando hay armas de por medio. Y después, otros tipos de hurto, robo. Y esto es muy constante con lo que dice ADL, porque nosotros también tenemos nuestras propias estadísticas y nosotros vemos que es muy similar. Tenemos una auditoría que muestra todos los casos que nos han mostrado y la categoría es intimidación y después vandalismo. Esos son iguales en todas partes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en esta diapositiva podemos ver las tendencias en los Estados Unidos por tipo de casos, desde 2018 a 2023. Y vemos que hay un aumento en lo que es el extremismo estadounidense. El extremismo y antisemitismo sigue aumentando. De 2018 a 2023, la propaganda de la supremacía blanca aumentó en más del 500%, y en el último año, estamos hablando de 2023, los incidentes antisemitistas aumentaron en 140%. Sabemos que en el 2024 eso siguió aumentando y eh, lo que nosotros estamos viendo principalmente para las personas judías es un momento que parte aguas porque realmente los números han aumentado. Hasta en 2019 vemos que hay un apetito para este tipo de odio alrededor de esta comunidad judía. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿dónde se ve nuestra comunidad? El extremismo está ocurriendo en todas partes. En los Estados Unidos está muy polarizado. Hay mala información, la desinformación y teorías de conspiración. Entonces, el extremismo se normaliza y entonces se repite la narrativa, ya sea que estemos en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en todas partes. En 2023, por segundo año consecutivo, ADL registró el mayor número histórico de incidentes de propaganda supremacía blanca y hubo un total de 7.567 casos. Y esto representa un aumento del 12% con respecto a los de 2022. Entonces, como ustedes ven, ahí, bueno, si ven más de cerca, realmente es algo terrible, pero si ustedes ven, los volantes que se diseminan, dicen, sobre todo el de la parte bajo a la derecha, que todos los problemas inmigrantes son un problema por los judíos. Así que el, todo el problema de antisemitismo también afecta a otras minorías y a otras razas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces queríamos compartir otra vez
algunos ejemplos de cuestiones de conspiración que alimentan el antisemitismo, pero también alimentan la actividad antimigrante. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la propaganda aumenta. Es esa narrativa de la supervivencia blanca y piensan que los inmigrantes están invadiendo. Y entonces creen que el problema es por todos los inmigrantes que viven aquí. Siguiente diapositiva. Entonces, después de escuchar mi voz por 20 minutos, todas estas cosas horribles que tenemos que compartir, vamos a hablar sobre cuál es este enfoque integral para combatir el odio y construir comunidades más seguras. Y me quiero enfocar primero por qué la denuncia es tan importante. Siguiente, 2 diapositivas, una más. Bien. A ver. Entonces, los delitos de odio tienen un impacto doble. El primero es que impacta a las víctimas individualmente. O sea, si ustedes son el blanco de un delito de odio, se ven afectados. Pero el delito de odio es un mensaje. Quiere decir que este mensaje es un mensaje para toda la comunidad. Si la comunidad judía ve una suástica en la escuela, no solamente es la escuela, es toda la comunidad judía que no se siente segura. La siguiente diapositiva, si se puede. Entonces, el impacto de la víctima individual es que se sienten odiados por estas características individuales. No se pueden esconder, se sienten impotentes porque no pueden evitar que el delito se vuelva a repetir, no pueden negociar y las víctimas de delitos tienen 2 veces más probabilidades de causar lesiones físicas y 4 veces más probabilidad de requerir hospitalización. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el impacto en la comunidad tiene un efecto que polariza porque aumenta la tensión en la comunidad. También son delitos que crean represalias y se desvía la atención policial y afecta negativamente la imagen pública de la comunidad. Entonces, esta siguiente diapositiva, bueno, ¿por qué las víctimas no denuncian este tipo de delitos? Bueno, esta no es una lista exhaustiva, pero les da una idea de por qué la gente permanece en silencio. No lo comparten con las autoridades. Es porque a lo mejor no hablan inglés, por su situación migratoria, porque no confían o tienen miedo en la policía o el gobierno, miedo a las represalias, desconocimiento de qué es lo que constituye un delito de odio o la percepción de que estos delitos no son graves o están convencidos de que el gobierno es antimigrante o les da pena por lo que ocurrió. Siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar sobre los recursos que están disponibles para combatir este odio en la comunidad. Siguiente diapositiva. Bien, entonces si ustedes van al sitio web de ADL, tenemos recursos en español, tenemos, por ejemplo, los recursos educativos y entonces habla sobre nuestros recursos que son sin perjuicio, son programas para enseñar. Desde el kinder al 12º grado están disponibles en español. Ellos harán un trabajo fantástico. Yo les digo, mi español es terrible, ni siquiera trataría, lo estudié un año en la preparatoria y ya, pero sí tenemos recursos excelentes en español. Otra cosa que también podemos ofrecer como recurso que yo quiero llamar la atención es la importancia de denunciar un incidente antisemita o discriminatorio o de perjuicio. Entonces, un incidente no tiene que ser tanto un delito de odio, pero si ustedes son blanco de alguna de sus clases protegidas, denúncielo. Si no tienen la confianza de denunciarlo a las autoridades, denúncielo con nosotros a ADL para ver qué podemos hacer por ustedes o ayudar. Pueden ir a www.adl.org/report-incident. Siguiente diapositiva, por favor.
Otra de las cosas que queremos enfocarnos es mejorar el sistema de justicia penal. ADL trabaja con las autoridades locales, estatales y federales para proteger a las comunidades del extremismo y el odio. Trabajamos con las autoridades para proporcionar, por ejemplo, información de inteligencia en los grupos extremistas. Ayudamos a las autoridades a identificar y destruir alguna amenaza emergente. Y aparte de capacitar a las autoridades, también tenemos una base de datos de símbolos de odio que los grupos utilizan para poderlos reconocer, y también tenemos información sobre, por ejemplo, tenemos un conjunto de herramientas para las autoridades de ADL para ver cómo investigar el abuso digital. Siguiente diapositiva, por favor. Para aquellos que están en Seattle o hay un delito de perjuicio que ocurre en Seattle, tenemos una sociedad excelente con el Departamento de Policía de Seattle. Y les digo, es excelente, está trabajando con el detective John Williamson, que es el coordinador, detective y coordinador para esta unidad que se llama Bias Crime Unit en el Departamento de Policía de Seattle. Se lo toman súper en serio y hacen un trabajo fenomenal. Tienen la habilidad de combatir lo que está ocurriendo, pero es tan fuerte su fuerza si la gente denuncia. Siguiente diapositiva, por favor. Y utilizando, por ejemplo, el odio del mundo real para abogar por un cambio sistémico, en la última sesión legislativa en el estado de Washington, se aprobó el proyecto de ley 5427, que es la línea directa de Washington contra el prejuicio y el odio. Entonces, en julio de este año, King, Clark y el condado de Spokane serán el proyecto piloto para utilizar esta línea telefónica de perjuicios para ver cómo funciona, y después ya va a ser en todo el estado en el 2027. Esta línea telefónica contra el prejuicio, contra el prejuicio y el odio va a ser muy similar a la que está ocurriendo en Oregon. Entonces, específicamente se va a enfocar en personas que son testigos o que han han sido víctimas de un delito de odio, un incidente, y en contra de su persona, y entonces van a poder llamar y van a comunicarse con consejeros informados por el trauma, capacitados para decirles cuáles son los recursos disponibles para ellos. Otra parte de esta ley que es muy importante que quiero señalar es que el estado de Washington tiene su propia programas de seguridad que ayudan a las organizaciones sin fines de lucro y organizaciones religiosas que han sido víctimas de este tipo de incidentes para eh, intensificar su seguridad física, mejorar la seguridad de sus organizaciones. Esto incluye crear, por ejemplo, reforzar sus ventanas, tener puertas que se cierran con llave automáticamente. Y no solamente es para organizaciones religiosas, pero cualquier organización o institución que a lo mejor ha tenido una experiencia de este tipo o que haya perjuicios en contra de ellas. Siguiente diapositiva, por favor. También quiero señalar, sobre todo para este grupo, que el estado de Washington tiene un decreto ejecutivo que es la Orden 2504 que protege a las familias inmigrantes y respuestas a la separación de familias. Se aprobó el 27 de enero del año en curso por el gobernador Ferguson, que emitió la Orden Ejecutiva 254. ¿Y qué significa esta orden? Significa que mitiga todas las políticas federales de inmigración que conllevan a la separación de familias. Es una fuerza de trabajo que se organizó especialmente para el estado de Washington. Siguiente diapositiva. Esta, eh, para todos, este es mi niño de 5 años que se quiso asomar, se acaba de unir a nosotros. Y la siguiente diapositiva es otra ley que habla sobre las leyes de lo que es proteger a las personas en contra del odio. Y la última diapositiva habla sobre las recomendaciones del estado de Washington. Y ahora quisiera cerrar porque quiero ver si tienen alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar.
Muchísimas gracias, Ariel. Aquí me llegó una pregunta anónima preguntando si se pueden hacer reportes anónimos, considerando que hay muchas razones por qué la gente prefiere no hacer los reportes. Sí, en ADL ustedes pueden crear un informe anónimo. ¿Qué pasa? Irá a nuestro sistema, llegará, si su código postal es en el noroeste del Pacífico, o sea, en el estado de Washington, lo que ustedes pueden hacer es que viene directamente a nuestra oficina, respondemos, nosotros no compartimos la información de nadie sin expreso consentimiento de la persona que hace la denuncia. Es decir, que yo no compartiría su información con ninguna de las autoridades, ninguna otra agencia estatal, sin antes hablar con la persona que hace la denuncia para ver qué se puede hacer. No, pero sí pueden hacer la denuncia a ADL para nuestro sistema de registro, para decir que nosotros decimos que en esta región esto está ocurriendo. Eso es todo lo que podemos hacer. Bueno, pues muchísimas gracias, Ariel, y muchísimas gracias, Claudia, por haber facilitado esta conversación. Aquí no hay barrera del idioma. Con confianza y comunidad estamos muy contentos de poder traer invitados que traigan esta información tan importante. Así que muchísimas gracias nuevamente, Ariel Novik, y a Claudia y a todos ustedes por haber venido el día de hoy a nuestra reunión de Con Confianza y en Comunidad. Estamos ya listos para despedirnos y los esperamos dentro de 2 semanas, el 20 de mayo, a nuestra reunión de la segunda reunión del mes. Con mucho gusto, aquí nuevamente. Y también vamos a estar, si no hay problemas con la tecnología, transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, Condado de King. También tenemos Instagram, Condado de King, y nos puede encontrar en las redes sociales. También tenemos un blog, publichealthinsider.com/español. Y bueno, siempre muy contentos de tenerlos aquí el día de hoy. Los esperamos dentro de 2 semanas y hasta luego. Gracias.